bienvenidos a una nueva edición de, iba a decir Sopa de Piedra, de La Mañana Secreta, acá desde los estudios de Cinecon Radio 101.3 y por supuesto cineconradio.cl para todo el mundo, mientras los chicos de Pelusa bailan a Che Bahía al otro lado de la ventana, despertando con toda la energía. Yo no sé cómo lo hicieron para estar tan temprano en esta radio, seguramente hicieron vigilia. Yo creo que hicieron vigilia. No creo que hayan despertado realmente a las 7 de la mañana. ¿Habrán salido a correr? Ahí sí, no me escucho. ¿Qué hago? Estoy perdido. Aló, ahí sí. ¿Habrán salido a correr en la mañana? ¿Habrán tomado desayuno, yogur con hojuelas de maíz? Bueno, la cosa es que acá están, ya llegaron y les vamos a hacer pasar en vivo y en directo. Cuando les cuento que La Mañana Secreta, como siempre, está auspiciada por El Secreto by Cinecon, este restaurante que está ubicado en la plaza de No Armas de Constitución. Aquí viene entrando todo el grupo, todo el crew, todo el grupo, toda la gente. Se van a poner todos para la derecha. Compensemos, que la vida está llena de izquierdas y derechas. Y no estoy hablando solo de política. Aquí están entrando cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque hoy día de Pelusa va a lanzar temas nuevos. Son una industria, son una máquina de hacer canciones. Hacen maquilas de canciones. Son una industria de la música. Porque no solamente tenemos a músicos, son puros hombres, a puros músicos, sino que hay gente que es productor musical. Hicieron como que se complementaron, no sé si lo pensaron, o el destino les tenía preparado este momento icónico. Ahí doña Carla Tapia, que aprovechamos de saludar, buen día, le está pidiendo que hagan prueba y este muchacho se puso a decir, la. No es bueno. Se escucha fuerte, de que se escucha fuerte. ¿Cómo está? Buen día. Con C, compadre. Estamos molestos un poco. ¿Con C? Estamos un poco molestos. ¿Un poco molesto por la hora? Sí, estamos un poco molestos. Vengo a hacer una queja. ¿Pero están molestos conmigo, con la vida o con ustedes? Estamos molestos contigo. No me va a decir que porque no vino a grabar el podcast el otro día. Así es. Y el Pelusa chico va a dar la queja. Pero el Pelusa chico lo dice como si fuera el Tachuela chico. Esa fue la queja. Pero yo más que queja escuché placer ahí. Claro. Es una queja pero teñida del placer que le da venir a la radio. Es una queja de placer finalmente. Igual bien. Qué romántico, Ricardo. Sí, voy a empezar a escribir canciones. Y por este otro lado también tenemos a Tomás y su nombre también. Hola, soy el Tommy. O el Tommy, perdón, Hola, el nombre Tomás. artístico. Hola, soy el Martín. El Martín. ¿Quién es Martín? Martín, el que anda comiendo dulce de menta en la mañana. Seguramente hizo vigilia. La nueva adquisición. ¿Es la nueva adquisición? ¿Lo compraron? ¿Estamos con compra de personas? Es más, hoy día es un día muy especial. A ver, sí. Es un día especial en todo sentido. Es un par de patos de diciembre. Mira, porque hoy día vamos a bautizar al nuevo integrante de la banda. Porque uno es Pelusa. A ver, pero espere. ¿Es pastor usted? ¿Va a hacer un ungimiento? Sí. ¿En serio? Yo Dentro también. de los menesteres también es pastor. No de Tengo ovejas, mi- digamos, tengo sino mi que pastor de otro rebaño. Y de ovejas también. Alcohólico. ¿Alcohólico? Amigo, acólito. Ya, pero acólito. Sí. Oigan, ¿lo van a bautizar? ¿Qué significa ¿Se eso? puede fumar aquí o no? Solamente de algo que hace bien. No, esa cosa no. No, esto no. Lo que viene en cajetilla no. Ah, ok. Lo que sale de la planta podría ser. No sería malo. Así que hoy día vamos a bautizar a nuestro... ¿Qué significa bautizar? Vamos a darle... ¿Lo van a ungir? Le vamos ¿Le van a dar un nombre? le vamos a lavar las patas. ¿Le van a lavar las patas? ¿Le van a hacer Vamos a hacer un pequeño ritual. una zambullía? Sí. Ah, por eso es el lavaplato, que el lavamano que vemos ahí antiguo. Sí. De losa. La De esos que artesa. había en el campo. Ya, entonces hoy día tenemos bautizo, no sabíamos. Podríamos llamar al secreto de Silicon para que se mande una cosita para picar. De eso estaba hablando yo, el secreto de Silicon, que está ubicado en la Plaza de Constitución, en la Plaza de No Armas entre el Banco Santander y Movistar, ahí en ese pasillo lleno de colores, lleno de paraguas, con más de 40 obras de esta agrupación de artistas mauchos y mauchos, que además están en 4 o 5 lugares más de Constitución, poniendo, expresando, visibilizando el arte de Constitución. Eso, hágale pues, siga en nuestras redes sociales El Secreto by Cinecon, donde podrá también ver todo lo que se hace, todo lo que se prepara para que usted celebre la vida con gusto, claro, con sabores. Acá se mueven y hacen ruido. Disculpe la gente que está al otro lado del parlante. Ahora sí. Perdón, no tengo la herramienta, amigo. No, si tiene herramientas, se le ve ahí con un cincel. Ya, ahora sí. El Hoy hombre día, tiene buena mano. aparte del bautizo, hay un lanzamiento. Aparte del lanzamiento,
Tenemos una conversación necesaria con Alfredo Lamadrid. ¿Qué más tenemos hoy día? No sé, lo que salga. Lo que salga. Eso es como una rutina de Edo Caroe. Sí. Lo que salga. Hoy no sabéis nada, po. ¿Qué? Me llamó mi ex el otro día. ¿Lo llamó su ex? Sí. ¿La de la canción? No, la última. ¿Cuántas exas que ha tenido usted, oiga? No sé, como poquita, como. Poquita. Pero quiero que es poquita, porque ya estaba hablando de dos en menos de un No, programa. no puedo tirar números. Ah, no puede tirar número. No soy un hombre de Entre, matemáticas. entre y entre. Entre y entre, sí. Ya, pues entre y salga. Diga cuántas. Ya, entre y pues, entre. no, sí. No, Ya, pero la llamó su ex. me llamó la ¿Cómo es? última, ¿Ya? a la que le tiré la pelada, po. Ah, el otro día. Sí, po. ¿Dijimos el Sí. nombre igual o no? No. Ah, ya, menos mal. ¿Y cómo No. supo que era? ¿Escuchó la radio? Po. Buenísimo. Se Y hizo eso que perfil. ya no vive, no es de acá, Se digamos. hizo un perfil falso, escuchó la radio. Dijo, te escuché, po. Te escuché, po. Le dijo, te Sí, me escuché, dijo, po, maricón. sí. Y yo le dije, ¿qué pasó? No. No, pero es que ahí usted está mal, porque maricón no tiene nada que ver con Nada eso. que ver. No se me haga el humorista con No, cosas no, sí, que no, tienen sí. que ver con ideología, por favor. Por favor, amigo. No Por esté favor, caricaturizando a un ser humano. Ya, dígame, le llamó la ex y... Y me dijo, me dijo, te escuché en la radio. ¿Ya? ¿De verdad me odias? ¿De verdad me odias? Ah, pero lo llamó con un tono de arreglo. Sí. ¿Ya? Le dije, le escribí una canción. ¿Ella a usted? No, yo le mandé una Ah, canción. Escribí ¿otra una- canción? Escribí una canción. ¿Cuál es? La de hoy día. Helado cuchuflín. ¿Helado cuchuflí? Me dijo, terminamos de nuevo. No le gustó la canción. No le gustó la canción. Que muy mala la letra de la canción. Quizás. ¿Y la tiene lista esa canción? En verdad no la hice yo, la hizo el Tommy. ¿En serio? No, está mintiendo. Ya, La po. hicimos entre los dos. Mezclamos un par de historias por ahí. ¿Y esa canción existe? Así es. ¿Y Sí, se llama po. helado cuchuflí? El agua. Sí. ¿Y de qué trata? Aparte de un helado y un cuchuflí. Del Cerro Motrún. Si no tiene Cerro ningún Motrún. sentido la canción. Es como comerse un helado cuchuflí en el Cerro Mutrún a las 6:30 de la mañana. Sí. Así es. Con caña. ¿Y ustedes toman? ¿Tomamos? ¿Sí? ¿O son gente que no consume ese tipo de... Yo no puedo beber. No puede beber. O sea, no consume alcohol. Igual tomo. Como la gran mayoría de las personas, hace cosas que le hacen daño. Sí. El Tommy me reta así. ¿Lo reta? Como su... Soy el papá enojado. ¿Sí? ¿Es una figura importante para usted, Tomás? Sí. Tommy. Tomás. Es como su... A ¿Quién veces- es el manager acá de A este veces los grupo? papás tienen que retar a los niños. Sí, pues. Sí. ¿Y usted se considera su padre? Yo soy tu padre. ¿En qué aspecto es su padre? No lo veo hace 8 años, weón. Ajá. ¿Te puedo dar un abrazo? ¿Te puedo dar un abrazo? Sí, abrázalo, no hay problema. En este momento, para que la gente escuche al otro lado del parlante, se están dando un abrazo. Yo me siento como el pollo Fuentes en Venga Conmigo, haciendo estos reencuentros de O el de reencuentro familia, malo. de familia. Malo, sí, la verdad. Se nota que es más temprano. Oye, ¿podemos bautizar a Martín? Sí, pues, por supuesto. Uy, que hablé fuerte. Sí. ¿Ah? ¿Cómo es el ritual? ¿Cómo El hace Pelusa usted Chico lo va a ritual? Ah, ya. ¿Pero qué? ¿Hay palabras? ¿Prepararon Nada. algo? Improvisa, amigo. ¿Traen algo escrito? ¿Cómo funciona la cosa? Ya, vamos a presentar al pastor de esta agrupación. Vamos a mandar aquí al acólito que tengo de mano derecha, que se pare. ¿Podemos poner un poquito de rever al micrófono, no? ¿Un poquito de qué? ¿Como Rever. de eco de iglesia? De eco, rever. Pero si no puede, lo hacemos acá. Cala, Ala. cala. Hoy es una nueva canción que tenemos. Hemos. Próxima semana se suelta. Suelta, elta. Ahí viene cómo se va a llamar. Estoy haciendo el Pero efecto. Ricardo. Ardo. Cala. Oye, ya no molesten a la Cala, son sin respeto. Ya, pues. Párate, po. Estamos esperando el efecto. Ya, entonces aquí va a suceder algo nunca escuchado en esta radio. Vamos a tener un bautizo en vivo y en directo desde la mañana secreta, desde Cinecon Radio. Van a bautizar a un nuevo integrante del grupo de Pelusa. En este momento hay una persona que está girando, ahora está elongando, está haciendo la posición de la araña. Sí, la araña bastante mal ejecutada, pero ahora hay un movimiento de plumero. Estoy contándole a ustedes que aquí me siento un poco incómodo. No había vivido yo esta situación de tener 4 personas tocándose acá en el estudio, bailando. Ahora sí hay algunas sonrisas de sí, puede ser. Ahora hay un baile un poco tieso, diría yo. No hay mucha flexibilidad. Ahí se está tocando el esternón. Y ahora ahí hay unas palabras un poco absurdas. Y
bajo la, yo creo, bastantes efectos de una noche de vigilia. Sí, es complicado relatar este momento. Hay una persona que casi levita, le están tirando sal, como si fuera el té cocinero famoso. No sé qué tendrá que ver. Sí, hay una lengua, no sé. La verdad es que falta de describir. La pelusa. Ojalá que suelta la pelusa, dice. No sé, es un momento bien. Me siento, yo después de hacer 4 años de radio con gente seria, me siento un poco abstraído, me siento como en otro lugar, como si estuviéramos en una realidad paralela. Ojalá que el nuevo integrante no baile, porque no es una característica. Le vamos a preguntar después de que. A ver, parece que iba a hablar, a ver. Me siento renovado. Bautizado. Háblele más cerca al micrófono, amigo. Me siento bautizado, amigo. Se siente bautizado. Sí. ¿Cómo se llamaba usted antes? Martón. Martón. Sí. ¿Y ahora cómo se llama? El pelusa del monte. Uy, le tiene el ojito rojito, mira. Pelusa del monte. El solo beso le dicen a nombre. El solo beso. El solo besos, ¿Por qué le dicen solo besos? porque hasta ahí llega. Nombre respetuoso. Solo besos, nada más. Menor de edad el hombre. ¿Hay menor de edad? Sí, Ah, ¿y ustedes son mayores de edad? 22 años. 22. Así Ah, es. mire, como el día de hoy. El día Oh, ¿y hoy 22. día estoy de cumpleaños también? ¿En serio? No. Cumpleaños, amigo. Mañana No, va a estar soy- bueno, mañana es 23. ¿Y usted cuántos años tiene? 24, se nos dio la voz. ¿Usted 26. cómo dice que es menor de edad? Menor de edad. Weón, sigue el juego. La dinámica, amigo, la dinámica, como lo Por ensayamos. favor. 17. 17 tiene. Como lo ensayamos. Bien carreteado, 17. Se le nota. ¿Y usted cuántos años tiene, Tommy? 19. Ah, 19. Ustedes que son músicos deberían saber que hay que acercarse al micrófono para. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ellos no, que ellos no cantan. No sueno. No, bueno. No sueno. Ya, ya, entonces, está bautizado el nuevo integrante. Está bautizado. Ahora puede hablar. Ahora sí, ¿eh? Ahora Hola. tiene, Hola, hola. tiene permiso. ¿Usted qué hace dentro de Pelusa? Yo soy bajista. Bajista. ¿Antes tenían bajista? ¿Corrieron al otro bajista o integraron un bajo a la Rafa sonoridad? ¿Había otro? Rafa Funk. Ya no va. No, era un ente. Era muy funk. No, nunca existió en verdad. Era un producto de nuestra imaginación. Tenían un holograma puesto ahí. Sí. Y ya no es, existe. es cuático Rafa Funk porque solamente nosotros lo veíamos. Lo hemos buscado hasta Era hace como poco. un amigo Imaginario, pero imaginario. los tres lo veíamos. No, pero es que están tan conectados, podría llegar a pasar. Puede ser. Oiga, y ahora entonces él le ponemos Rafa. Acabo que hay una- Solo besos. El pelusa del monte. Pelusa del ¿Y por qué monte. Pelusa del Monte? Porque vengo de una ciudad que se llama Montepatria. Se llama Curicó. Que se llama. ¿De dónde viene usted? Montepatria. De Montepatria. ¿Dónde está Montepatria? Al norte. En Coquimbo. En Coquimbo. Al lado Valle. Al lado Valle, compadre. Mire, De Coquimbo para la cordillera. sí, pues. Mire qué bonito. ¿Y qué anda haciendo por acá desde No, Montepatria? yo soy de acá, pero andaba trabajando allá. Entonces aquí los chiquillos me estaban esperando. Ah, Sí, usted es vino de acá. caminando. ¿Y cuánto Sí, tiempo pues, estuvo en sí. Montepatria? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuvo Como allá? 4 meses. 4 meses en Montepatria. ¿Y qué le pareció el lugar? Bonito. ¿Inhóspito? Seco. ¿O Inhóspito, seco, puro desierto. ¿Problemas de agua por allá? Poca agua. Muy poca agua. Sobre todo Harto los piscola. pequeños agricultores. Pero hay plantaciones gigantescas que sí tienen agua. Sí, mucho, mucho, mucho. Qué terrible. ¿Ustedes hablan de crítica social o son puro leseo nomás? Te la traemos música? pura crítica social hoy A día. ver, tírese una. Aquí estoy molesto, weón. Te tengo, No, pero- te tengo una queja, weón. El pelusa chica te trae una queja. Pero ¿por qué siempre ya, pues? Pero estamos hablando. Una vez, hagamos algo. A ver, dijo que sí, crítica social. ¿Cuál, a ver? Tienes una letra que tenga en la canción que algo diga. Es muy temprano, weón. Crítica social. Ay, y ni siquiera eres- Carla. Ese es el comodín. Tírame eco, Carla. Sí, no, dele. No, si te tiro crítica social, pero no es el momento. Ah, sí, No, venimos en son de paz. en son de paz. Sí. Oiga, ¿y qué? Estamos haciendo una campaña. ¿En serio? ¿A quién? Sí. ¿O de qué? Para que podamos tocar. Tocarnos. Es verdad. Pero No, lo ¿qué que pasa es tiene que, esa campaña? ¿supiste que ayer saltaron la parrilla del verano de Conti? Sí, algo vi. ¿Sí? Algo vi. Sí. No sé. Me imagino que es como lo previo de la previa de la previa. O está todo listo y confirmado. No sé, no nos han llamado todavía. No, de eso No, se trata. De eso se trata, no nos han llamado. ¿Cómo no les llamaron? ¿No nos llamaron? ¿Y un mail? ¿Una carta? Nada, nada, ¿Una carta certificada entregada por el asistente judicial tampoco? nada, No puedo creerlo. ¿Y el manager? nada, Pero, ¿y ustedes no tienen manager? nada. No, sí, tenemos manera. ¿Y quién es el manager? Rafa Funk.
El que el invisible. Sí. El Pelusa, el manager. Somos independientes, amigo. No, pero ¿quién es el manager? ¿En El serio? Pelusa, somos todos. Ah, son todos parte del manager. Por eso a lo mejor no está funcionando así. No, a lo mejor no hay alguien que esté efectivamente ahí yendo a tocar las puertas. Mi ex era el manager. Ah, ¿y qué pasó? Terminó mal. ¿Y alguna vez funcionó la pega así? Ya no le toca la puerta. Pero la tiene cerrada con candado, la de su corazón. Ay. Más 569, 92, 91, 9415. No, queríamos hacer Una campaña, hagamos la campaña. Ya la campaña. Pasó que ayer estábamos haciendo un tema. ¿Sabes que me molesta la música de fondo? Que está muy fuerte. Perdón, Bájale un Carla. poquito, hagamos a Carla, 126, por favor. perdón. A lo mejor no le gusta la voz de Marcos. No, me encanta la voz de Marcos. Tiene sus cositas, Marcos también. Ayer se tiró una tallita muy buena. Qué bueno, no la queremos escuchar esto. No, si no es ordinaria, ojo. Ah, ya. Oye, no te atención a Marcos que no está ahora. No, si no dije nada. Un saludo para Marcos Tapia, lo más grande de Chile. Después de Ricardo Weibel. No sé. Ya, pero hagamos algo. La campaña. Ya. ¿Viste que ayer soltaron la parrilla programática del Sí. el verano en Conte? Me siento como moderno. Soltaron la parrilla. Soltaron la parrilla. Subieron la parrilla. Subieron la parrilla. Soltaron la parrilla. Soltaron Ayer la parrilla. el alcalde la mostró. ¿Ya? Y no aparecemos nosotros Dentro del cartel. dentro del cartel. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Pero si había son- posibilidades, había murmullo, se hablaba de esto, la gente en la calle hablaba, decía de Pelusa va a estar en la, La semana gente en la movilera, calle habla. o no, o La esto gente- solamente es una invención de ustedes porque No. se creen buenos. Chucha. Se creen, güey. Oye, esa weá me afectó más que la que te conté. Ya, a ver. Había murmullo, había ruido. Sí, se murmullaba. Sí, murmullaba. Se murmullaba. Verbo nuevo. Se comentaba. Se ¿Tú comentó. tú sabes lo que se comenta? no? Sí, po. Se murmuraba, yo creo. Se es que se me acaba la herramienta, amigo. Ya, pero en una canción se murmullaba. Se murmullaba, nueva canción de Pelusa. Ya. Y ¿Se hicimos un siente llamado. incómodo? No, hicimos un Ah, llamado ayer Un llamado pa- público, por redes sociales. por redes sociales. Y en un par de horas, más de 200 comentarios. 200 comentarios. 200 comentarios contando. Soy malo para las matemáticas, sí. Pueden haber sido 30. Sí. Sí, pueden haber sido ustedes. Podríamos haber sido nosotros Pueden haber mismos. sido 10 de cada uno. Sí. No, real. Hubo hartos comentarios de gente que nos quiere ver en la plaza. O sea, en la foga- parrilla. Pero ¿dónde? A ver, ¿dónde se imaginan? ¿Se imaginan en la playa, en la fogata show? Fogata Show. ¿O se imaginan en el estadio haciéndole el telonero a Pailita? ¿O se imaginan en el río, antes de la Sonora, no sé, Linares parece que viene? Es que me da miedo el río. ¿Qué escenario le gustaría? Yo creo que la podemos para los tres escenarios. Ah, Tres ¿a usted le escenarios. gustaría estar en los tres escenarios? Al mismo el tiempo. mismo- O sea, usted quiere la Semana Paulina que se llame de Pelusa. Así es. Semana Pelusa. Semana Pelusa en Sí. Constitución. Además, también tenemos otra campaña. Ah, pero, ya, a ver. Queremos cambiarle el nombre a la ciudad. ¿Ya? ¿Por qué se ríen? No, si se ríen los mismos compañeros que están lanzando la campaña, digo. Pero esto lo hablamos ayer. Que a lo mejor ayer no fue un buen momento, pero ¿cómo se llamaría la ciudad? Pelusa. Así, a secas. A secas. Y cuando la gente le pregunte, oiga, usted que vive en Pelusa, ¿por qué se llama Pelusa esa ciudad? Pues son ¿Qué? peluzones. Ah, ya no siquiera tendría que relación con el grupo, sino que tendría que ver directamente Con nuestro ego. con su ego personal, Sí. particular. de la Oiga, banda. ya, pero sigamos con la campaña. ¿A usted le gustaría estar en la Semana Paulina? Sí, de todas maneras. ¿Y cómo se hace eso? ¿Existe, hay viabilidad en que al ser una campaña publicitaria les llamen? Yo creo que sí. ¿Irían gratis, por ejemplo? No. Hagamos una encuesta. No. No irían gratis. No, ¿Cuántos, obvio- son, obvio que cuántos- no. cuántos son su ¿cómo se llama esto? Su expectativa, su expectativa. Yo creo que hay que darle más cabida igual al talento local, como que siempre nos los pescan. Y aquí igual, afuera hablando nosotros, hay harto potencial y hartas bandas que podrían estar. Pues. Entonces como que un llamado también ahí a la MUNI o a los que están ahí gestando cultura, que echen una mirada, que se metan más como en la ciudad y vean que igual hay gente que puede hacer o lograr un show del mismo nivel de los artistas de afuera. Entonces, eso. Y si se meten a las redes de la MUNI, casi puros los comentarios que hay son puros de Pelusa. No hay nadie que haya dicho algo de, no sé, po, los Vázquez o ese tipo de cosas. Y gente que nosotros ni siquiera pensábamos que iban a comentar y que ni conocíamos, y fue igual gratificante eso, como que, pucha, si al menos los de arriba no cachan quiénes somos, al menos la gente está cachando qué música hacemos, qué estamos haciendo, entonces igual es bueno. Gracias. Oiga, qué buena onda conversar con alguien de la banda que de verdad tiene las cosas claras, tiene Cordura. una idea, cordura, ¿qué dice usted? Cordura. Y yo quiero sumarme a sus palabras. Yo creo que estos tipos de festivales que se hacen en el verano
si bien es cierto, tienen esa idea rimbombante de traer artistas grandes porque generan masividad y finalmente esto siempre es política y también siempre es como la forma de decir también aquí marco presencia, pero efectivamente si hay un lugar que puede dar la posibilidad de que bandas se presenten en un gran marco de público, que es una experiencia definitivamente distinta a presentarse en bares o a presentarse en lugares que va menos gente, y además dar la posibilidad de la visibilización, porque acá significa que en el verano viene gente, ¿no? Constitución crece bastante en población flotante, y en estas fiestas que se hacen, no sé, la vez pasada 20.000 personas había para esto, o Bailito, o Paloma Mami que vinieron, no sé si el año pasado o el anterior. Me está llamando mi mamá, no, ¿le gusta llamarme cuando estoy en la radio? ¿Aló? ¿Aló, mamá? ¿La puedes sacar al aire o no? Hola, mami, estoy al aire, está saliendo al aire por si acaso, igual que ayer. Hola, tía. Sí, sí, mami, pero estoy al aire ahora. Yo le digo al niño, yo lo voy a buscar a mi hijo, ¿ya? Ya, mami, chao, chao. Quiero pan con huevo. Era mi mami de nuevo. Me llama todo, me está llamando todos los días a la hora del programa. Que tengo que ir a buscar a mi hijo, que tiene el básquet, que le cambiaron el horario, porque... No, el estrellato no es como se vea. ¿Sabes que yo creo que quiere venir a la radio ella? Yo creo que va a ser un programa con mi mamá. Sí. Quiere decir bueno. sus cositas. Tendríamos que poner a Camilo Sesto, sí, de banda sonora. Es bonito Camilo Sesto, su música. Bueno, y él también de cara termina siendo. Es bastante guapo. Sí. ¿Qué estabas hablando? Estábamos hablando de cosas serias. Sí, Entonces, cultura. efectivamente, además que esto se transmite, hay mucho video, hay mucha gente que viene. Estoy totalmente de acuerdo y avalo totalmente la campaña de Pelusa a la Semana Maulina y a Viña del Mar y a San Remo. Así es. Aplauso. Aplausos. Y también, obviamente, también usted lo dijo, Pelusa Chico, o Peluzón o Pelusilla, no sé cómo, bueno, el diminutivo de Pelusa. Orillas. Orillas, que también hay harta banda de Constitución. Sería muy bueno, no solamente hacer además el día de las bandas locales, porque eso ya es como, ya está bien, Sí. pero sino que incorporar a las bandas locales verdaderamente en los espectáculos grandes, teloneando, estando entre medio, o siendo incluso el plato, el postre. Y con todas las bandas que hay, yo creo que alcanzaría así como una banda por día. O sea, Claro. no es necesario que vaya a Pelusa. La idea es que. ¿Cómo no es potenciar necesario que vaya todo. de Pelusa? No es necesario que vaya solo de Pelusa, sí, pues, no. Puede ir Estamos de bajando la Pelusa campaña. y sus amigos. Sí, pues sí, Puede ir yo- todo. así que haciendo un catastro más o menos a la rápida, verán por lo menos unas 20 bandas en Constitución que hoy Sí, día yo creo que están sí. tocando harto. Mínimo. Mínimo. Y están haciendo música original, pues eso es lo Eso importante también. está bueno, sí, eso es cierto. Y como Temas que nunca consideran a las todavía, bandas locales. todavía están las bandas de colegio que hacen cover, que está bacán que hagan cover. Porque pero están lo que- recién empezando, exactamente. porque es su escuela. Pero también es mucha la gente que está haciendo música propia. Y eso está buenísimo. Bacán. Pero falta ahí que le echen un ojito a las bandas locales. Imagínate que nosotros venimos de otra banda, de Kiltro Indigente, y nosotros tocamos en Pulsar, tocamos en las escuelas de rock, fuimos a gira, estuvimos en el teatro de Balmaceda Arte Joven, Y acá aquí nada, naranjas. ¿cachai? Nada. O sea, una vez Es nos que nadie es profeta en su propia tierra. Oye, pero oiga, no, una no vez, hay cómo hacerlo. una vez nos llamaron y dijimos, cobramos 400 lucas. 400 lucas. Eso es lo que ganas tú en un día en el secreto. Sí, claro. Y, Pero déjelo en secreto. y nos dijeron, hoy están demasiado caros. No, es que mucha plata. No, es que, ¿sabe por qué pasa eso? Y aquí en Cinecon lo hemos Pero- vivido en pero- carne propia durante 8 años, que como hemos tratado toda la vida de entregar espacios porque muy poco consumo de cultura, lo que ha pasado es siempre una dicotomía, porque hacemos actividades gratuitas para que la gente pueda asistir, pero cuando después se genera la cultura de la gratuidad, uno va después a cobrar porque todas las personas, si queremos validar el arte, tenemos que validarlo para que las personas se dediquen a eso y ganen sueldo y tengan su plata. No puede ser que siempre sea por amor al arte o que sea el hobby o que sea lo que se ensaya en la noche. Claro. Entonces ahí hay un problema porque siempre desde el capitalismo, desde donde se decide dónde poner la plata, cada vez que se habla de arte está la conciencia colectiva de que es gratis. Entonces piensan que los artistas tienen que hacerlo gratis, como si la comida fuera gratis para los artistas. Entonces, efectivamente hay un grave problema en cómo se aborda la contratación de cultura, como no se ve como el consumo cuando se propone, más cuesta al final. Pero cuando traen un artista que te cobra 40 palitos, ¿cómo no voy a tener 2 palos para una banda local? O para unas supuesto. 2 bandas locales, ¿cachai? Sí, hay Pero plata bueno. en Conti, hay plata, amigo. Suelte la plata, Suelte la plata, suelta la plata, saque la plata del colchón. Saquen una colita. suelta Una la colita. pelusa. ¿Qué colita dice usted? Ah, una colita de dinero. Una alita. Una alita. También. También se le dice alita. Es verdad. ¿Puede hablar el bautizado, no? Aquí estamos. ¿Aló? Ahí sí. ¿Qué opina usted de todo esto? Mira, la verdad,
hace falta que se traiga más cultura de la ciudad a la propia ciudad. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Y potenciar la música local, pues. Es lo principal, porque aquí poco se ve eso y se trae pura gente de afuera, en verdad, y está bacán, obviamente, porque la gente lo valora harto y va harta gente a los shows. Pero, pucha, antes de ellos quizás tirar un telonero de la ciudad, ¿cachai? Para hacerlo visibilizar, para que crezca como banda, como persona, entonces, eso más que nada. Buenísimo. Y sabe que además lo que nunca se ha aprovechado, porque ya que acá es muy difícil ver instituciones o personas que den sin querer recibir de una cosa de vuelta, es que si tenemos bandas, por ejemplo, usted decía que con Kiltro habían tocado en festivales bacanes y que todo eso también es marca de ciudad. Y eso es súper turismo también. Sí, Lo que nosotros hemos tratado de hacer, por ejemplo, con la realización de películas, que hemos hecho 4 películas, ha venido gente de la industria del cine que nunca se le había ocurrido venir a Constitución. Y hoy día hay varios proyectos de cineastas que están pensando en Constitución para escribir guiones y directores bacanes que hacen películas muy populares que no estaban en la esfera. Pero como hemos hecho festivales y hemos traído producciones que evidentemente nos gustaría que la gente trabajara solo acá, pero porque no hay formación. Hay que traer gente de afuera para que por lo menos haya una posibilidad de conocer cómo se trabaja. Entonces, eso es turismo también. Si las bandas, no sé, no solo la municipalidad, pero claro, El los tema es que gobiernos siempre comunales está partiendo marcan mucho. desde la autogestión, ¿cachai? Claro, por supuesto. Pero por lo menos ya que parta. Pero después hay una validación. Lo que yo digo es que por lo menos podrían verlo incluso desde la retribución inmediata. Porque si hay bandas que le vaya bien, o sea, no sé, San Miguel, por dar un ejemplo, o Concepción. Concepción es una cuna del rock. Y la gente sabe que si va a Concepción hay muchas bandas bacanes. Y las bandas bacanes que son de Concepción y Concepción les tendió la mano y los apoyó y los tiene desde siempre, por ejemplo, van a retribuir. Cada vez que vayan van a hablar de Concepción. Y finalmente eso es turismo puro y duro. El tema es que somos a veces muy sesgados para ver lo que significa turismo y nos vamos solamente a la toalla y la playa, que bacán, muy rico y bacán es, pero hay muchas otras formas de desarrollar el turismo y creo yo que los artistas como ustedes, son definitivamente una marca súper buena para trabajarla de esa forma. Sí. He dicho. De ¿Le parece, todas maneras, me parece muy. Ricardo Alcalde. ¿Cómo estaríamos? ¿Cómo nos veríamos? Con el ministro, aquí tengo el ministro de... Estaría bueno. Y le cambiamos el nombre a la ciudad, pues. ahí ministro de hacemos- Recreación. Ahí lo puede, claro, pero Ya, no mira. sé. Tendríamos que, ahí, ya que estamos jugando al Lego, pongámosle Ricardo. Pelusa Cinecon. No, sí, no, el Lego no es personal. Cine, Cine con pelusa. La ciudad mala. O sea, sí puede ser, depende, porque si es Ricardo Corazón de León, le da su onda. Si es Ricardo Lago, menos. y si ya es, no sé, La vende. Ricardo Arjona, ya no. Se queda dormida la gente. Claro. Depende del referente, digamos. Oiga, ustedes hacen música, ¿no? Sí. Vamos con alguna canción de Pelusa, po. No sé si la que quieren tirar o vamos con Sí, una previa. ¿Te llegó helado cuchuflí? Pero tiramos el lado con chuflí o vamos con una previa y lanzamos al final. Bueno, estoy tirando idea para... Vamos con Dime, pues puede ser Dime. Sí, po. La que está sonando. Ya, Oye, po. Estamos contentos. ¿Está Dime ahí o no? La que tenemos pirateada, esa versión que nos mandaron por MP3. MP3. Esa que descargó de Fotolog de la foto que tenían. Dimex. Oiga, ayer yo me acordaba del Fotolog acá en el programa. ¿Ustedes alcanzaron a la era del Fotolog o no? ¿No? Yo tenía compañeros que tenían Fotolog, pero yo no era tan popular, así que nunca lo usé. Pero popular, si yo tuve Fotolog y tenía 2 personas que me escribían. Y era otro perfil mío. Además que nunca fui en el perfil de mujer que tengo que me escribía a mí. Ricarda. Ricardo. Alejandra, porque me suena el nombre. Ya, entonces, Mira. ¿tuvo un Fotolog o no? No tuve Fotolog. Y usted tampoco. Ustedes son de la era del Facebook. Messenger sí, harto zumbido, harto de eso. ¿Harto zumbido? Harto toque. Todo que también Ese era como un Ese chat, Facebook. más que todo. Eso es Facebook. Yo no tuve foto. Usted no alcanzó, y Facebook sí, po. Ustedes son de la era de Matt Zuckerberg. Porque usted cada vez que le saca el micrófono, habla. Sí, hay que hacer una cosa. ¿Sabe qué? Cuando de Pelusa sean sí. el Rockstar, nos van a venir y nos van a regalar unos pedestales de micrófono y toda la cuestión. Sí, pues diga así. Sí. Eso. Se cae. Tiene una condición igual, que tengan la... Oiga, les tengo una propuesta, pero no sé si se la envío. A ver, Que No. haga una gira. a ver. ¿La gira Pelusa? Sí, pero ahí se la puede proponer. Bueno, ¿Ya? tengo que conversarlo. Sé que estoy contento, Ricardo. ¿Por qué? Porque no sé, aquí veo una cámara, veo tantos micrófonos, veo radio control. ¿Le excita esta situación? No. Por favor, ¿por qué la No, pero no vulgaridad? sexual. ¿Pero por qué? Usted es vulgar, no sexual. La excitación es emocional, Ah, es sí. con la vehemencia. Sí, estoy súper excitado ahora. Contigo. Me parece perfecto. Me gusta. No, de verdad, estoy súper contento porque... Hoy como que me quebré un poco. Sí. Lo que pasa es que yo vengo de
de una familia humilde. No, en serio. O sea, veo tantas teles, Sí, pues no hay tele igual, ¿ah? tantos canales. Ve ventanas, a lo mejor usted. Sí. Claro. Es que para mí eso es una tele, un plasma. Sí, pues mira al otro lado en la programación que tenemos. Carla. Lo que pasa es que cuando yo era chico venía de una familia muy humilde. ¿Ya? Imagínate que nosotros teníamos un canal. Gama, ¿tiene música más emotiva Sí. para el relato? O si no, podemos poner... Sí. ¿qué canción le puede hacer para lo que se va a contar para que no sea como tan pan rock? Ricardo Arjona. Ricardo Arjona, No. me enseñaste a no fumar sin desayuno. Más encima me cortaste la historia. Es que, ¿sabe qué? Que por si queda el momento guardado, me gustaría que el llanto y todo lo que venga sea con una música... y a lo mejor la música puede servir para inducirnos, Sí puede ser. entrar. Pero, ¿de verdad se emociona con Ricardo Arjona? Sí, no, me emociona. ¿El problema no fallarte? O tírate una de Miriam Hernández. El No, cualquiera, hombre que que la llevamos. Carla está loca ahí tipeando. Tírate Huele- cualquiera Carla. huele a Canción peligro. triste nomás. Canción triste en A ver, YouTube. ¿cuál es la canción más triste que usted, o con la que más ha llorado? O con una canción nuestra. No, en ¿Ya? serio. A De ver, verdad, de verdad. ¿En serio? ¿Que la Sí. escribió usted? La escribimos junto con el Tommy. ¿Ya? ¿En serio? Sí. ¿Y Se qué- llama qué- Acuario. Acuario. Real que sí es la canción con la que más he llorado. ¿Y de qué trata Acuario? De rupturas. ¿Pero Acuario de pecera o Acuario de signos? No, Acuario de signo. La escribimos junto con el Tommy. Era un día de lluvia. Y estábamos más tristes que la cresta. Y esa canción cuando la interpretamos en vivo no me llega mucho. ¿Y la tocan en vivo ya? Sí. ¿Es parte de la primera...? Sí, la hemos tocado en vivo. ¿Ustedes tienen cuántas canciones ya como sonando, andando y tocando? No, pero espérate, esa canción es de Javier, sí. Ah, de Javier, del otro Sí, proyecto musical. Sí, pero la tocamos con los Pelusas, sí. Y tienen los derechos y todo de Javier. No, todavía no. Entonces ahí estamos cometiendo... Esa canción, Carla. Esta es la canción que... Ya, aquí sí. ¿Qué es esto? Esta canción era para el bautizo, pues, Carla. ¿Ah? Así es, De Ricardo Arjona. Yo pensé que era Robbie Williams. Yo también, así es, no pensé que ¿Cierto? Ah, no, pero esta ¿quién canta? No, Ricardo Es Arjona. con Gaby Moreno. Ah, pero ella canta bien. Oye, ¿esa voz de quién es? Arjona. No, la voz que habló recién, ¿quién es? Hola, No sé. hola. Oh, ¿quién es? ¿Esa voz? Sí. Gaby Moreno. No, chucha. Gaby Moreno eres tú. Sí, pues. Y ahora sí. Llovía. Ah, no, ese era Acuario. Acuario. No, te estaba contando que estoy muy emocionado de estar Eso. porque veo tantos micrófonos, una tele, que yo pensé que era una tele eso, Sí, pues. tantas cámaras. Está bien. También me da mucha pena, porque de verdad yo cuando chico viví en un ambiente precario, familia humilde, teníamos un canal y era un canal de regadío. Cuando llegaba diciembre estábamos todos los pendejos bañándonos ahí en el canal de regadío, ¿cachai? Te encargo el tifo el 2001 y ahora me veo aquí con ustedes. Hemos crecido tanto. A los meses después descubrimos que el tifo era por doña Marta, que vendía churrascas al lado del estero. ¿Son con chicharrones? Le pregunté una vez. No me dijo. Esa vez lloramos. Muchas gracias, Carla, por la canción. No, pero me gusta mucho que usted esté entregándonos su experiencia, que hable de todo lo que no tuvo. Y quiero validar ahora que gracias a su trabajo, a su constancia, a su esfuerzo permanente, a sacar ganas de donde no había, a desdoblarse desde las mañanas hasta el atardecer, entregando energía desde los tuétanos hacia afuera, para que el mundo entero conozca la felicidad que había dentro suyo, para que ese camino que emprendió cuando recién era un camino de tierra y ahora ya avanza arriba de un skate que flota, como Volver al Futuro, como tantas otras películas que seguramente se hubiesen inspirado en usted. Porque si hay alguien que no lo quiere es porque no lo conoce. Así es. Porque si apenas alguien lo viera en esos ojos cristalinos, atrás de ese marco GMO, Rosado. podría, sin ninguna duda, amarlo. Bendecidos somos y bendecidas son las que pueden compartir con usted algún momento. Viva de Pelusa. ¿Nos podemos besar? No sé si llegó para tanto. Ah, ya. Puede ser tal vez En otra ocasión. una tocada en el hombro. Tocada de hombre. Oiga. Oye, me excité, no. Ya vamos con Dime, po. Vamos con Dime. Usted presenta, o sea, usted dale. Esta canción ya está en Spotify, así que la pueden escuchar. Está en Spotify, ¿en dónde más está? En YouTube, Music. todas las teles, en verdad. Hay tanta cosa ahora. Sí, en Amazon.
¿En Amazon existe eso? En Twitter, En Winamp. Apple, en Winamp, en DJ User. En todas las plataformas. Suelta la pelusa. Esto se llama Dime de Suéltale, Pelusa. Carla. Sí, suelta la pelusa. Carla. Y Me está aquí buscando con, la Carla. con el Joni Gaby Moreno de fondo, vamos a cambiar un poco. ¡Suéltala, Carla! Una musical. Está estresada Como la Radio Carla. Carolina, sí, ya no da. Presionemos a Sí, la no hay Carla. más. Presionemos a la Carla. Yo, ¿cómo le presionaría usted? No, si me mira. No. Ella me presionó a mí ahora, me incomodé. Sí, se sonrojó. A ver, Me sonrojé un poco. ¿se sonrojó con Carla? Sí, me ¿Le sonrojé pasan un poco. cosas con Carla? Oye, dime. Así se llama la siguiente canción. Oye, dime, te paso a buscar donde siempre frente a la universidad y me enseñarás estas clases de ciencia. Sabes, me asusta, yo prefiero ir a tocar un par de canciones a la plaza, recibir moneda, a ver qué pasa y a ver si junto compro una planta, luego enrolamos y nos vamos volando para nuestra casa. Un par de canciones a la plaza, recibir moneda, a ver qué pasa y a ver si junto compro una planta, luego enrolamos y nos vamos fumando para nuestra casa. Oye, dime, te paso a buscar donde siempre frente a tu universidad y me enseñarás estas clases de ciencia. Tú sabes que me asustan y yo prefiero ir a tocar un par de canciones a la plaza, recibir moneda, a ver qué va a pasar y a ver si juntos compro una planta, luego enrolamos y nos vamos fumando pa' nuestra casa. Un par de canciones a la plaza, recibir moneda, a ver qué pasa, a ver si juntos compro una planta, luego enrolamos y nos vamos volando pa' la casa. Oye, dime, te paso a buscar donde siempre frente a tu universidad y me enseñarás esas clases de ciencia. Tú sabes que me asustan y prefiero ir a Oye, abo, sé que esta weá me da miedo, pero pongámosle color, ¿o no? ¿Qué decís? Oye, dime si me querés pololear. Sabes que me asusta lo que digan tus papás. Oye, dime pa' pasarte a buscar donde siempre y dejarte en tu casa. Ay, ay, ay. Tengo como director de piso. Vamos al aire, Ricardo. Vamos a hacer un Estamos al noticiero. aire. Ah, enchúfate, pues. Métete en el Oiga, proyecto, voy a por decir Ricardo. tengo que decir que La Mañana Secreta está auspiciada por el Secreto by Cinecon. Aplauso para Cinecon. Secreto. Aplausos. Ahí nomás. Falta de pelusa en el Secreto by Cinecon. No hemos pescado pedir el Secreto by Cinecon. Cobran caro. Sí, pero estamos dispuestos a pagar lo que sea. No nos llaman ni del secreto. No, si le hemos llamado. Le hemos llamado, pero el teléfono está cortado. Dice, Tienes que pagar la boleta también. no el de ustedes. Págate el plan, por Ricardo. Sí, hay veces que cuesta. Hay veces que cuesta. Y eso que tengo el más barato de todos, que tiene poca señal, pero tiene más barato. No quiero decir que es WOM, pero es parte de la... Y hay una antena acá atrás. Sí, sí, po. ¿Sí? Estamos llenos de antenas. Constitución entero. No me está llamando otra persona. ¿Que acaso no saben que Ese yo hago un programa en la rington, mañana? Ricardo. Es que me siento como vikingo cuando Sí, suena. la cagó, es como que te transformáis un poco. Es como un cuerno.
Sí, es que me llama a la batalla. Si fuera por mí, no tendría ni WhatsApp. Estoy en proceso de eliminarlo. Pero me ha costado. Me quiero ir a la montaña a hacer música. Ya, acabamos de escuchar Dime. Oigan, ¿cómo ha andado esta canción? Yo tengo antes de que me diga cómo ha andado, tengo un amigo que el otro día les dijo que escuchó una vez la canción y después la buscó porque le quedó muy pegada. ¿Les Sí. pasa eso a la gente? ¿Qué les comenta de Dime? Sí, nos pasa harto, sabéis que el otro día, o sea, siempre estamos en la calle y nos dicen, buena pelusa, suelta la pelusa, dime, paga la pensión. Y es como, Ya, pero eso es de nuevo, esa talla no tápalo un tiempo. Paga la pensión, no debería ser un chiste. No. ¿Le debe pensión? no debo pensión. ¿Le deben Pero es que me pensión? confunden. Ah. ¿Ricardo? ¿Y a quién se parece? No. No, pero Por sabéis que favor. la gente nos reconoce en la calle. Y eso es bacán. Bacán. Porque, claro, porque quiere decir que la gente nos está escuchando. Hay gente que nosotros no conocemos. Qué importante, si no... Claro, que si fuera mi mamá, me suelta la pelusa. El efecto no se estaría dando, digamos. Cuélgate la ropa, weón. ¿Cachai? Suelta la pelusa. Qué bacán que pase eso. Sí, es bacán. Qué alegría debe dar como cuando hay un reconocimiento Sí. desde el cariño, más no de la técnica, porque la técnica podría siempre esperar que alguien diga, oh, qué bien suena la banda. No, pero que sea desde la empatía que genera la gente con las canciones, que además ustedes son canciones cotidianas, cosas que nos pasan a las personas constantemente. No es algo así tan... No quiero decir que no sea elaborado, digo, rebuscado en la palabra, justo. Sí, no, es que de eso se trata un poco la banda Pelusa. Po. O sea, las letras para esta banda se tratan de eso, po, de que sean letras de fácil acceso, de fácil comprensión, que sean fáciles de digerir para cualquier persona, que un niño de 2 años la entienda. El niño no habla a los 2 años, pero la entiende igual. Sí, po. La siente, la vibra. Si primero escuchamos y después hablamos, deberíamos seguir haciendo eso en la adultez. A mí me cuesta harto, dice, bueno, hablar en todo caso. Mira, ahí Me tenéis da palo, Departamento de Cultura. Ajá. ¿Qué? Nah. Ya. Oigan, y hoy día ya hicimos el bautizo que ustedes querían hacer, que fue bastante traumático para mí, nunca me había pasado algo así. Además que estaban atrás mío y sentía como que pasaban cuestiones así entre el hombro y la espalda. ¿Sentiste la energía o no? Por eso digo que fue bastante traumático. Sentí la energía que pasaba entre ustedes tres y me llegó un poco de energía, la verdad. Me sentí un poco incómodo. Un poco bautizado. Me sentí un poco bautizado, sí. Próximo programa te bautizamos. Yo creo que voy a tener que alguna vez incorporarme a alguna canción. Sí, yo creo que sí. Hacer una a dos voces. ¿Ustedes Puede ya ser. cantan a dos voces? Sí, soy yo mismo. Ah, ya, pues. Podría hacer una de mis voces, a 3 voces. No sé, Podríamos, sí, es que yo creo que debería ser. hay que conversarlo. Eso tiene otro valor. No sé. A mí no me han pagado Sí. nada por esta promoción. ¿No? Oye, hablando de eso, quiero hacer una promoción al mejor supermercado de la zona. A ver. ¿Cuál? ¿Y por qué siempre que va a decir algo nos hace responsable y después lo... El mejor supermercado de la zona, donde venden el mejor zapallo. Donde Jana. El mejor zapallo de la zona, donde el zapallo le engruesa la pierna y le encrespa el pelo. Oye, ¿dónde está ese Don Dejano? En Chacarillas. ¿En serio? ¿Sí? ¿En qué lugar de Chacarita? Pasaje 8, al lado del Zarco. El Ahí, Zarco. ahí hay un mini market, un supermercado, Un supermercado. una verdulería, que se llama Don Jano. O sea, Don Dejano. Don Dejano. Sí. Y ahí tiene buen zapallo. Bueno, el mejor zapallo de la zona. Mire, Trabaja la catita también ahí. hay eso usted decía lo del zapallo como Un que- saludo para la cata. Y la Cata trabaja en Don Dejano. Don Dejano, sí. ¿Y usted la conoce, amiga suya? ¿No? Pero voy a comprarle siempre. Allí dice aquí Catalina. Como que por eso la conoce, que tiene el nombre puesto en el... No, no, de eso. Ya Sí, le siempre vamos a comprar. preguntaron. Ah, ya. Sí, le pedí el Instagram. Pero, ¿y por qué le manda a ella especialmente un saludo? No, porque es súper simpática para atender. Ah, ya. ¿Y escucha ella? ¿Está escuchando ahora? ¿Estará No escuchando? sé, no creo. Difícil. Tiene que estar durmiendo todo. Entonces va a tener que mandarle el video. Para que sepa que le mandó un saludo. Puede ser. Antes eso era bueno. Como no era llegar y que cualquiera llegaba a la radio como ahora. Entonces... Entonces como costaba y la gente mandaba Medio saludos. palo, güey. Y la gente mandaba saludos. La Carla también mira porque opina lo mismo. Entonces la gente mandaba saludos y era como importante. Po. Sí, po. Oye, te mandé un saludo por la radio. Ahora llega cualquier weón. Exactamente. Y cualquier bueno ese programa. Obvio. Voy a incorporarme en la talla. Eso, po. La Catalina entonces. Saludos a Catalina. Solo a Don Dejano. Supermercado, Dejano. el mejor supermercado de Chacarilla. Ahí No, de vamos con- Conti, de una. De Conti, de una. De la región de De la Chile. región del Estábamos, norte. Latinoamérica. Somos el mejor país de Chile. Somos el mejor país de Chile. Ya. ¿Y algo tiene que ver esta Don Dejano en la nueva canción? ¿En el cuchuflí, helado cuchuflí? ¿O nada que ver? Absolutamente nada. Ya, entonces usted, esta es una canción que es una cooperación, o sea, así se llama, ¿no? Una colaboración, sí. Cooperación es como un bingo y esas cosas está más visto por eso. Estamos vendiendo rifas también.
de Pelusa Rifa. Sí. ¿Cuáles son los premios? Una juguera. Ya, está buena. ¿Qué más? No, eso nomás. Ah, una juguera. Sí. Valor del número, 5.000. 5.000 pesos. Sí. ¿Y cuánto costará la 5.000 juguera? adhesión. 4.900. 4.990. Multihogar. Oye, ¿por qué no? Hagamos una rifa. Hagamos una rifa, po. ¿Ya qué sorteamos? Ponte con un premio. Ya, nosotros nos ponemos con una guía al secreto para 2 personas para que puedan comerse una hamburguesa y una cerveza, o bebida, o jugo, ¿Ya? o gaseosa. Y ¿Cócteles varios? cócteles. No, hasta ahí nomás. Sí, es papeluso también. No, bueno. Sí. Entonces, No con da eso, tanto. y para que sea la experiencia, y después de eso, o antes de eso, que vengan al cine a comer cabritas. Oye, qué buena. Ya, nosotros nos ponemos con una juguera y un show privado. Buenísimo. Pero acá. No, un show privado No, sí, me imagino. de pelusa. Me imagino que atroz lo otro sería. Sería súper incómodo. No participaría. Nada. ¿Dónde no compro números? Y con bailes exóticos. Pero va con baile. Va con todo, compadre. Ya, bacán, me parece súper bueno. Entonces, hagámosla. Ya. Y esa presentación como personal que deberíamos ir a la casa. Yo lo presento, yo voy como animador. Ya, buena. Y vamos a la casa, ponemos la batería y todos los Toda la instrumentos vaina. adentro del living y le hacemos a la familia O en el entera una patio, presentación. sí. Bueno, no en el patio, ya está bien. En el patio. Es que en el patio, bueno, también, por donde quiera. De repente, lo si usamos. tenía una celebración, ¿qué está haciendo esa persona ahí? No sé. Pero él sería bueno que viniera porque él también escribió la canción con usted. Ah, ¿no? sí, amigo, lo estamos esperando. ¿Cuál es el helado y quién es el cuchuflí? Vamos a darles idea, entonces vamos a ir a. Vamos a ir a. Esa salida. El cuchuflí este. Se sabe. O es un cuchuflí helado. El yogur de mora. El yogur de mora. Oye, grande yogur de mora. A la gente que le gusta el tenis sabrá que. Lo más grande. Sí, nosotros que somos tenistas de cuna. ¿En qué estábamos? Estábamos terminando el. Oye, sí, pues, Tommy, te comentamos. Te resumimos. A ver, ¿qué pasó? Bautizamos al Martín, lloramos. El Ricardo se mandó el medio discurso. Le vamos a cambiar el nombre de la ciudad. Ricardo se postula alcalde. Y ahora vamos a hacer una rifa. Y también molestamos a la Carla un poco. Carla. Sí, tenemos la rifa con los premios listos. Cala. todo lo- Ahí está Javiera Navarrete, señora de Cinecomics. Javiera, que se integre Javiera, porque esta historia la Está incluye usted. al otro lado de la ventana. Porque usted pensaba que era tele. Ya. Hablemos del helado de. El helado, ¿cómo es? ¿Cuchuflí helado o helado cuchuflí? No sé, helado cuchuflí. ¿O estamos en la duda todavía en el tema? No, helado cuchuflí. No. Esta canción es bien especial. Random. Bien random. Mezclamos muchas ideas y finalmente creamos un escenario ficticio como en el universo Pelusa ¿Ya? para que esta canción cobrara vida. Mezclamos la historia de... Literal una historia. Estábamos en Instagram Sí. y una amiga subió una historia comiendo helado con cuchuflí. Y nos llamó la atención, ¿por qué come helado con cuchuflí? Dijimos, como "Oye, debe comer- ser bueno. Como Debe ver ser completos con tallarines. Claro. En el secreto. El completo boloñesa. Completo. Bueno sería, ¿eh? Completo. Pero boloñesa es como la carne. Ya, pero no salgamos del vamos hablando. El mejor zapallo de la zona, ¿dónde Jano? Le ingresa la piel y le encripa el pelo. Así es, saludos, Carita. A la familia de mi mamá le decían las zapallos. En los letelier. ahí ¿Por en el- qué, en el amigo? Pahuil. Yo creo que porque tenía las ancas grandes. Porque el zapallo como que engrosaba el potito. ¿Ya? La Y- pierna, dice usted. Sí, pues. ¿Y El tu mamá te muslo. llamó delante? Mi mamá me llamó. ¿Y tienes el número de ella? ¿Me lo podrías dar? Depende para qué. No, para comprobarlo. Me incomodé. Me incomodé. ¿Pero está soltera tu mamá Ya, o no? sigamos, No. Ah, ya. sigamos hablando de helado Está- cuchuflí. Está pololeando. Ah, ¿no soy celoso en todo caso? No sé. Mi mamá tampoco, yo creo. Estamos. ¿Cómo se llama tu mamá? Alicia, del País de las Maravillas. Alicia. Te espero. Ya, te lo- Ya. Voy a hacer una canción a Me, Alicia. me da weón. vergüenza ajena lo que está haciendo. Voy a hacer una ese canción a mensaje. Alicia, weón. No me da ni siquiera enojo, me da vergüenza ajena. Alicia. ¿Saben ustedes cuando Dime se hasta dice cuando cuándo. me da mono? ¿Han escuchado esa frase? Me da mono, que es más. Año más 92. potifrunzi. Año 92. Vamos. Déjela ahí nomás, chico. Ya. Y estábamos viendo la historia y salió el helado con cuchuflí. Y dije, oye, esta cuestión debe ser buena. ¿Ya? Debe ser rico. No sé, a mí me gustan más los cuchuflí. Y le comenté a mi amigo y le dije, oye, ¿sabéis que mira esta historia? Está Exótica. Está exótico. Y ahí partió. Ahí partió Ahí la partió, historia. ¿Y de qué trata el helado cuchuflí? Ya, espérate. Contexto, antecedentes. Contexto. También esa semana había salido el meme de Los hombres resuelven. ¿Cachai ese meme o no? ¿De los hombres resuelven? Sí, ¿cachai ese meme? No. Carla. Yo sé que Carla lo sabe. ¿Cachaste ese meme? ¿Los hombres resuelven? No vemos el mismo contenido, parece, en redes. Chuna. Ya, pero ¿de qué habla ese video? De que los hombres resolvemos. Sí, De que pasa algo y el hombre resuelve. exacto. Qué maravilloso, ¿ah? ¿Cierto? ¿Sí o no?
Sí. Oye, lo bueno es bueno. Ya, entonces justo había salido el Hombre Resuelve. Claro, Y ustedes tiñeron de eso también un poquito el... también. el- Y aparte, ¿Qué más había salido? además, a saber, la semana anterior habíamos ido a carretera del Cerro Motrún. ¿El del auto que cayó? No. ¿Cayó un auto? Más respeto. Más respeto con esa persona que estaba fallecida. No, mentira, no falleció. Oh, ahí sí me sentí mal ahora. ¿Cómo? ¿Cómo salgo de esta? Te incomodé, Ricardo. Sí, me dio una cosa aquí en la guata. No, mentira, no falleció. Una úlcera. Pero, no, está bien, sí. sí, está sí, bien. yo sabía eso también. Sí, está bien. Bueno, no sé ahora, yo supe lo de la Ya, pero semana ustedes estaban en Pero Cerro por Motrún, favor, volvamos. Vuelve, Cerro Motrún, vuelve, Cerro vuelve. Motrún. Cerro Motrún. Ya, la historia del Donde Cucho- rompe la ola significa, se supone, más donde. Mira. Mira, entonces la canción no tiene ningún sentido ahora, po. Es que generalmente No tiene ningún sentido la canción ahora, pues Tomás. No, pues. No. ¿Pero ya tenía alguna vez sentido? Sí tenía sentido. A ver, ¿cuál era? Pero con lo que dijiste Pero ahora ¿cuál? se fue toda la mierda. Hagamos cuenta que había antes de ese dato. No tenía sentido. Ya. Entonces, resumiendo, el lago Cuchuflí es la historia de nuestra amiga, el meme de Resolver Cerro y el Cerro Motrún. Ya. Semana anterior, entonces, el Tommy dijo ese día, hoy día se resuelve en el Cerro Motrún. Hoy día se resuelve. Hoy día resolvemos, compadre. Ya. Hoy día resolvemos, compadre. Ya. Y resolvieron. Cuento No, corto, nadie No, resolvió. nadie resolvió. No han resuelto. Nada Yo resolvió. todavía no entendía y estoy con los tres lugares. Todo está, Tengo todo en mi, esto- tengo en mi cabeza la historia de Instagram, tengo en mi cabeza el meme y el Cerro Motrún. ¿Cómo cuaja eso? Ya, la historia ficticia tomó un rumbo bastante exótico. Es poco De eso. invitar a alguien a comer un helado con cuchuflí Sí. al Cerro Motrún. Y después resolvíamos. Resolver. ¿Cachai? Y Y esa es la historia. Perfecto. Claro. Es una cita finalmente comiendo helado Una con invitación, cuchuflí, una invitación al Cerro Motrún Cerro a comer helado helado con con cuchuflí. Bueno. Y resolver. Y resolver. Sí. ¿Qué es lo que se resuelve? Eso está ahí en el desarrollo de la canción. Es como. Exacto. Usted sabe por Ricardo. Sí. Resolver. Es que, hora de la presentación de la canción. Esa era la presentación. Ahora lo ponemos directamente o alguien va a poner Carla, a decir, por favor. esta es una canción que tiene mucho esfuerzo, como usted estaba gustando, un esfuerzo familiar. No, la verdad que no, la hicimos en 2 días. En 2 días Sí, hicieron la Sí, canción. fue súper loco Sí, cómo fue salió la- porque vimos la historia y ¡pah! Nació la canción. Y la Esa es la escribieron y historia. a los 2 días la Escribimos grabaron. La, canción. La No, empezamos el a mismo grabar el mismo día, el mismo Oye, momento. ¿Y cómo, empezamos a grabar. cómo llegan a poner a musicalizar una canción así de una? Como que dicen esto que me gustaría, esto que suena así, que suena así. ¿Hay algunas bases que están medias pensadas? No. ¿O es la misma música de todas las canciones como Maná? Y le cambiaron la letra. No, mira, No, ese día el Tommy me dijo, oye, el helado cuchuflí. Y entonces mientras el Tommy empezaba a hacer una batería, ya hacia el toque, yo empecé con unos acordes, el Tommy después me dio vuelta a esos acordes y yo empecé a hacer la letra. Porque ese día habíamos quedado sin baterista porque el baterista había renunciado a la banda. Porque, es más, este es el integrante más nuevo que tenemos. Se había ido. ¿Pero sí, él había renunciado? había renunciado a la ¿Y banda. por eso se fue ahora? Sí, porque no A pudo. ver, esto está bueno. Este Pero mira, material para está dejar bueno. enganchado a la gente, esa historia la podemos contar en una nueva avenida de la radio. O sea, Así estamos es, así lanzando el agua cuchuflipo, amigo. O si no, podrían Sí, hacer una... como dos podría- pelusas, sí, chicos. en no el más, próximo Y se va capítulo. para el codpack, o sea, para para- el podcast. Para el compact. O puede ser también por una canción. Se nos fue, Mira, se nos fue el baterista. Se nos puede fue el llamarse. pelusa. Mira, Claro. Y se marchó. el pelusa se perdió. Dijo que nunca se iba a ir. No lo puede buscar nadie. Y se fue al tiro. En fin. Pero Ricardo. Podría ser cualquier... Lo que a ustedes les gusta el Esa nombre vulgaridad, así. amigo. Pero ¿por qué? Es su mente la de alcantarilla, señor. Es su mente la de alcantarilla. Ya. Entonces tenemos helado cuchuflí, que tiene Así cuenta esta es. historia que nace a través de Instagram, que además la hicieron terrible de rápida, terrible de corta, la inspiración se les vino y ahí está la canción. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo más o menos? 2 días. No, 3 pues, días. se demoraron, Hace pero 3 días. recién, es recién de ahora. ¿Sí? Sí. Sí, de ahora. Ahí dijeron, la tenemos lista, vamos a De lanzarla hecho, y sí. tenemos canción nueva. Así es. Sí. De hecho, hemos tocado hartas veces y no hemos tocado esta canción porque no existía No. hasta antes de ayer. Mire, ¿cuánto dura la canción? Como 4 minutos. 8 horas. 8 horas. No, dura 4 minutos 20. En general sus canciones duran como 4 minutos No, no, o no. duran No, menos. no tenemos canciones de 2 minutos, 3 minutos. Así es. Depende de lo que pida la canción, en verdad. No la sobreexigimos. ¿Y esta es de las más larguitas? Sí, de las más larguitas que tenemos. Maravilloso. Ya pues, vamos entonces en la mañana secreta de la 101.3 y con Radio.cl a presentar con bombos y platillos, que no tenemos... ¿Tiene bombo y platillo el efecto, no? Aquí se lo están haciendo No en vivo. exijan más a la Carla. Tenemos baterista que está Carla. practicando con la... Sin respeto, Tomás. Oye, ¿no Ya. conoces a la Carla? ¿Por qué le dices Carla? Helado cuchuflí. De Suéltala. pelusa. ¡Suelta la pelusa!
Suéltate Pelusa a la ¡Suéltala, Carla! 101.3, porque no hay vida si no escuchamos a De Pelusa, banda de Constitución que se está candidateando para ser la banda oficial de la Semana Maulina Así es. 2024, porque Constitución tiene festival y De Pelusa estará con nosotros. Dele, no. Ricardo Alcalde. Resuélveme esta noche, te llevo en el coche al cerro Mutu. Resuélveme esta noche, te llevo a mi coche al cerro Mutu. Tanto estar viéndote, se me ocurrió la idea de invitarte a comer lo que sea, un helado con cuchuflí en tu crema. Yo me perdí, respóndeme si te gusta la idea. Solo espero que digas sí. Tal vez paseamos por aquí, después fumamos por la costanera. Resuélveme esta noche, te llevo en el coche al cerro Mutu. Resuélveme esta noche, te llevo en mi coche al cerro Mutu. Wow, 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 wow. 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 Un helado con cuchuflí en tu crema. Yo me perdí, respóndeme si te gusta la idea. Solo espero que digas sí. Tal vez paseamos por aquí, después fumamos por la costanera. Resuélveme esta noche, te llevo en el coche al cerro Mutu. Resuélveme esta noche, te llevo en mi coche al cerro Mutu. Wow, 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 wow. Resuélveme esta noche, te llevo en el coche al cerro Mutu. Wow, 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 wow. Resuélveme esta noche, te llevo en mi coche al cerro Te pego un chachazo, te pego un chachazo, te pego un chachazo, te pego un chachazo. Ya. Ahí estamos de vuelta entonces en la mañana secreta cuando ya estamos 16 minutos pasados de la hora original del programa, pero todo lo vale porque Pelusa son terrible buena onda, terrible talentosos y necesitan ellos y además nuestra comunidad
que aparezcan en la parrilla de la Semana Maulina de Constitución. Así que hay una campaña cierta, real, que se trata de que en el último post, en la última publicación del municipio de Constitución, donde aparece la parrilla programática, hágale pues y escriba su comentario y diga: yo quiero que De Pelusa esté en la Semana Maulina, yo quiero que De Pelusa sea parte de la parrilla de artistas para esta fiesta que se hace en Constitución, en donde ya lo dijimos, la única persona con la que hablamos en serio, que fue el Pelusa chico, que había que visibilizar el trabajo de nuestras bandas, de nuestros artistas locales. Así que hágale pues, si está de acuerdo, hágalo. Si no está de acuerdo, no se manifieste, no sea hater y no haga ridiculeces que no tienen ningún sentido. Buena la canción, debo decirlo además. Muchas gracias, Ricardo. Buena la canción, muy buena la canción. Es pegote, está bonita. Estamos hablando incluso aquí cosas más técnicas, ¿no? Así que eso, nos tenemos que despedir. ¿Algo que quieran decir antes? La Carla nos está retando. Sí, pero aparte Tengo que de evidenciar eso. aparte de eso, Tengo otra campaña. a ver. Después lo voy a decir. Para la Carla. O si no, nos deja al aire nomás, pues yo corto. Estamos No, hasta sí, las no. 12:30 aquí. Ya, ¿alguna cosa? ¿Algún saludito, hijo? ¿Todo bien? Un saludo a mi polola que la amo mucho. ¿Dónde está? No, aquí hay tema, aquí hay Yo material. pensé que estaba allá. Aquí hay material. Ya, su polola, ¿cómo se llama? Catalina. Oh. A ver, perdón. No, 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 Catalina, no, la del no, sa- no, la no, del- no, no la hay ni del- una la relación, del no zapallo. es la misma. No, no, la del Nada que ver. no, No, no es la misma. ¿Y Catalina está con usted desde hace poco, desde que llegó de Montepatria, o lo sigue desde Montepatria? No, de hace rato. No, hace 3 años ya. Ah, ¿y usted fue con ella a Montepatria? Sí. Mire, Estábamos qué viviendo buena juntos. onda, qué bacán. Se estaban pegando la jipeada del norte. Estábamos viviendo juntos allá. Bacán, maravilloso. Que vive el amor. Mándale saludos. Que viva el amor. Un saludo a mi polola, que A la amo Catalina. mucho. Catalina. Ah, el corazón de Vidal. Este corazón me gusta a mí, encuentro increíble el corazón coreano. La lleva. Sí, no puedo. Mi hija hace esto. Se me enredan los dedos a mí. Mi hija hace esto y me dice: son como 7 corazones juntos. Sí, el puñado de corazones coreanos. No puedo. ¿Usted tiene algún saludo para alguien? Sí, para mi ex. A ver. ¿A cuál? Me cagaste. Por favor. Tuve un déjà vu. Otra vez lo mismo, ya Yo lo no sé si hablamos ya es en la la casa. misma o el mismo problema de siempre. No, si es la misma, es que me llamó de nuevo, si no es es huevo. el mismo tema de siempre. Sí, me la llamó misma de nuevo, persona. la misma persona. Salga de ahí, amigo. Me han dicho todos, me dicen lo mismo. Hay una Resuelve. sí, po. Por algo será, Una po. piedra en Hagamos el una camino me enseñó. No, esa no es la parte. Hagamos una campaña para mi ex. Sí, po. No, para usted. No, vos. Suéltala, amigo. Suelta la pelusa. Suelta la pelusa. Está buena, ¿eh? Suelta la pelusa. Y si de pelusa va a la Semana Maulina, usted, su ex se sube al escenario. Y canta una canción a dúo. Me voy, adiós. Es que canta también, más Helado Cuchuflé. No me va a decir que canta también. Canta, po. ¿Y canta? ¿Qué canta? Pop, rock. No la quiero nombrar en verdad. Ya, quiero mandar un saludo a Don Jano. Y hoy día vamos a estar tocando en el Perla Negra. ¿En serio? Sí. Buenísimo, ya. Pues, Y en venga, Calipso. De datos. En los dos lugares. Estaban No, porque somos llorando recién distintos. que no tocaban en ningún lado. Pero- y hoy día tocan en dos partes el mismo día. Esta es otra faceta de No, los pero, pelusos. claro. La faceta capitalista. DJ set. A ver, ¿qué es lo que es eso? DJ pomigo. No van a cantar. No. Solo Ah. ponemos música, pinchamos. ¿Y ustedes 4? No, el Pelusa va a estar en el Perla, o sea, en el... El Calipso desde las 6 de la tarde, back to back con un amigo. ¿Usted DJ set, pincha disco también? Sí, Ah, buena onda, bacán. electrónica. Electrónica en el Calipso y ustedes son usted el que pone las manos Exactamente. La mano es el fuego. y el oído. ¿Y usted? Nosotros hoy día con el Tommy en el Sí. Perla Negra, poniendo guaracha, cumbia, trap, Pero reggaetón, de rancheras, DJ. también de Ambos. DJ. Mambos, electrónicas, ¿Y son electrónica igual? de todo, amigo. tocamos electrónica, reggaetón. Mira, no tenía idea. Harta guaracha. Les tengo una propuesta. ¿Otra más? A ver. Sí, pero esta es capitalista. Ya, pero la hablamos después. Porque Sí, la Carla sí. está enojada. Sí, Sí, de verdad que está vamos. enojada. Mira, De hecho, está leyendo hasta una prueba. mira, está revisando el teléfono, pero está firmando unos papeles. Ya. Es que nos vamos de paseo hoy día con Tiene el el team. juzgado. Sí, pues tenemos el paseo Cinecon hoy día. Hoy tengo que ir al Juja. Hoy Hoy tengo que ir tenemos al agua, un weón. paseo Cinecon, nos falta una banda para que toque. A mí no me invitaron. No, si no te invitamos para que toquen, dije. 200 mils. Ya te invitamos entonces. 200 Ahí, mils. longaniza y costilla. Mira, también soy vegano. Ah, tenemos costillas veganas. ¿Cómo se llama? De plantas. Zanahoria. Apio. Asqueroso. Oye, podría decir tantas cosas más, pero nos tenemos que ir. 10:21. Muchas gracias. Que les vaya bonito. Nos escuchamos el lunes, no, porque es feriado. Viene el viejito Pascuero. El martes. El martes de parte. Se parte el martes. Se parte el martes. Y se termina Se resuelve.
El lunes. ¿Cuándo quién? Cuando Dios quiera. Sí, para el creyente, digamos. Para los que creen. Sí, para los que no, cuando usted quiera. Ya, Cuando se acabe la pícola. vamos. Sí, o el gin tonic. No, yo soy más Kuma. Tomo No es más joven, es más joven. es más Araucano, joven. puro vigor, Es- compadre. Es más joven. Araucano vigor en la mañana. Yo tomo araucano. ¿En serio? ¿Todas las Eh, mañanas? No, por medio. No, no ¿Hoy día tomaste cuando araucano? tomo no, hoy día me tocó Jagermeister. Ya nos vamos. Hoy día anda amanecer erótico. Sí, hoy día amanecí escocés. Ya nos vemos, que estén bien. O sea, nos vemos, nos escuchamos. Gracias, Carla. Gracias, Ricardo. Gracias, que les vaya bonito. Bye, bye. ¡Suéltela, pelusa! Peuca Yal. Solo me cagaste, ex. Chiquete